Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, sean todos bendecidos. Qué alegre es poder proseguir en el estudio del libro de Levítico. Verdaderamente es un libro en donde los valores espirituales y los principios que Dios quiere que rijan nuestras vidas sobreabundan y nos muestra la manera en cómo nosotros podemos aplicarlo el día de hoy. El pueblo de Israel sigue en el monte Sinaí. Ahí al pie de este monte es el segundo año después que han salido de Egipto. Y Dios está convirtiendo a estos antiguos esclavos en una nación santa. El propósito de cada una de estas instrucciones dadas aquí en este lugar, de la construcción del tabernáculo, de los sacrificios, eran enfocados a que este grupo de personas, de esclavos salidos de Egipto hace tan solo un año, pudiesen ser transformados y su mentalidad dejase de ser de esclavos a ser un pueblo de Dios, una nación santa, por medio de la cual Dios se pudiera dar a conocer a las demás naciones y de esta manera poder bendecirlas, que otras naciones pudiesen venir a los pies de Dios, dejasen sus costumbres, dejasen toda esa idolatría y toda esa manera oscura de pensamiento para poder venir a la luz, a este reino de luz. Así que el Señor, a través de estos primeros capítulos del libro de Levítico, está dando instrucciones acerca del sacrificio, acerca de esa base de tener una relación de comunión con Él, una base de sacrificios que podría venir a librarlos, a cubrir del pecado que los separaba de Él. Y una vez entendiendo el sacrificio, Levítico habla sobre ese proceso de santificación y de limpieza de cada uno, que es la condición por medio de la cual nosotros podemos tener comunión con un Dios santo, solo siendo santos. Pero sabemos que esta santidad no la obtenemos por nuestros propios méritos, sino que es resultado del sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y en este tiempo era el sacrificio de animales que se hacía continuamente y permanentemente para poder cubrir ese pecado. Aquí en Levítico 9, un capítulo antes, vemos que estos sacerdotes, una vez que han sido consagrados y dedicados en una ceremonia muy especial, ellos comienzan su ministerio. Estos sacerdotes son de la tribu de Leví y por eso el nombre de este libro. Levítico es una colección de leyes que hacen posible la morada de Dios con un pueblo pecaminoso. Y el tema que a todas luces apunta el libro de Levítico es la santidad. Y por medio de todo este sistema de sacrificios se realiza una limpieza del pecado que separa al hombre de Dios. Concluimos Levítico 9 con un hecho sorprendente, maravilloso. Aarón y sus hijos dan inicio a sus funciones sacerdotales y realizan un sacrificio expiatorio, sacrificio de holocausto y sacrificio de paz por el pueblo. Después, por supuesto, de haber sido ordenados como sacerdotes, lo cual lo vimos en Levítico 8. Y en este momento, después de realizar este sacrificio, Moisés y Aarón entran en el tabernáculo de reunión, salen, bendicen al pueblo y dice Levítico 9:23 que la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y todo el pueblo lo vio, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. Este debió haber sido
un acto especial de adoración, en que el pueblo pudo ver esa gloria de Dios tangible delante de sus ojos. Y ellos están rendidos en adoración al Señor cuando da inicio Levítico 10. Dice Levítico 10 que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. En este momento, lo que había sido una serie de instrucciones que se habían dado y que estaban ejecutándose se convierte en un relato que nos deja los pelos de punta. Tras ese despliegue de gloria presentada por el Señor, en el que su pueblo estaban unidos y postrados sobre sus rostros, estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, obedecen a Dios de manera deliberada. De alguna manera, Nadab y Abiú abusaron de su oficio como sacerdotes y presentaron una falta de respeto a Dios, quien acababa de repasar con ellos todos los pasos y los procedimientos que debían dirigir la adoración. ¿Saben una cosa? Cada uno de nosotros, como líderes, como embajadores de Cristo en esta tierra, tenemos una responsabilidad especial. Y hemos visto en Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos sacerdotes. En el Señor, a través del sacrificio de su Hijo, nos ha hecho sacerdotes a nosotros. Así que tenemos una responsabilidad especial de obedecer a Dios, ya que la posición en que tenemos nos representa una gran responsabilidad. Dios nos ha encomendado a cada uno a guiar y a enseñar a otros. Así que debemos permanecer cerca de Dios y seguir sus instrucciones. Los hijos de Aarón en este momento, ellos sobrepasaron la autoridad de Dios y no siguieron las leyes para los sacrificios. No nos dice qué fue precisamente lo que significó este fuego extraño. No nos dice qué pasó, cómo ellos sobrepasaron la autoridad de Dios, pero sí nos hace hincapié y nos confirma que ellos actuaron de manera descuidada y de manera consciente y que hubo una desobediencia. Según muchos estudiosos de la palabra, se cree que este fuego extraño pudo haber sido que el carbón por medio del cual se encendió este fuego no provenía del altar del holocausto. Recordemos que las instrucciones era que al venir a encender fuego y quemar incienso en el altar del incienso, debía haberse hecho con carbones encendidos que viniesen del altar del holocausto, ya que este era el fuego que Dios mismo había iniciado, es decir, era santo, y el carbón y el fuego de este lugar era fuego santo. Levítico 16:12 nos dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Así que una posibilidad es que ese carbón, que esas brasas de fuego no hayan correspondido al altar de delante de Jehová, o quizás haya sido que el incienso que se estaba utilizando no era de acuerdo a las instrucciones que el Señor había dado en Éxodo 30. Del 34 al 38, en donde Dios le dice a Moisés que debía tomar especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso, y que debía hacer el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado
puro y santo. Así que habían instrucciones precisas tanto de las brasas para mantener encendido ese fuego y también del incienso que debía ser vertido sobre este fuego. Quizás Nadab y Abiú no correspondieron a estas instrucciones de manera adecuada a una o a ambas de ellas. Otra suposición es que no se hizo en el momento adecuado, porque nos dice claramente que presentaron un fuego que Dios nunca les mandó. Otra de las posibilidades de este fuego extraño es lo que nos dice Levítico 16 del 1 al 2, que ellos hayan traspasado el lugar hasta donde estaba permitido. A ellos se les estaba permitido llegar a este lugar santo, pero no a este lugar santísimo. Y Levítico 16, 1 a 2 nos da una pista que estas personas, que Nadab y Abiú, pudieron haber sobrepasado los límites establecidos por el Señor en cuanto al lugar en donde debían permanecer. Nos dice Levítico 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que pudiera haber sido que ellos se acercaron a Dios llegando al lugar santísimo, al cual no les era permitido. Y en el mismo libro de Levítico capítulo 10, versículos 7 en adelante, nos da otra pista de lo que pudo haber sucedido. Dice que Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y da un versículo que debemos tener grabado en nuestro corazón, que dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Todo este sistema de sacrificios, todas estas instrucciones nos ayudan a discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, entre lo bueno y lo malo. En el caso de Nadab y Abiú está claro las graves consecuencias que la desobediencia a Dios puede traer en nuestras vidas. Sí, podemos pensar que fueron medidas extremas, que fue un castigo extremo el que se ocasionó a Nadab y Abiú. Sin embargo, Dios es soberano y por medio de este ejemplo, Dios nos deja en claro que el carácter de Dios es un carácter santo y que nos podemos acercar únicamente a Él siendo santos como Él es santo. Así que esto nos hace valorar y realmente darnos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de venir a Cristo y que la única manera de acercarnos a Dios sin ser consumidos de la forma en que Nadab y Abiú fueron consumidos por ese fuego de Dios es que lo hagamos por medio de Jesucristo. Él es el único camino, es el único mediador entre nosotros y Dios. Es la única manera que nosotros podemos llegar al Padre, es por medio del Hijo. Es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz el que nos permite ser limpios de pecados y podernos acercar a su presencia. Así que no desestimemos este privilegio que el Señor nos ha dado, este privilegio de ser sacerdotes de Él, de poder estar de cerca de Él y poder tener una comunión íntima con Él. Pero sepamos que si lo hacemos es únicamente por ese sacrificio de Cristo Jesús. No es por méritos nuestros. Jamás lo que nosotros hagamos bueno va a poder venir a cumplir
esa deuda que el pecado trae a nuestras vidas. Y podemos llegar a pensar, pero bueno, eso de seguro que fue en el Antiguo Testamento, pero ahora en este tiempo de la gracia que nosotros vivimos, eso no podría suceder, lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Pero mis amados hermanos y hermanas, les tengo una noticia. En Hechos 5 hay otro evento que prácticamente viene a mostrar esto mismo. No podemos nosotros acercarnos a Dios desobedeciéndole o engañándole. El Señor conoce todo y no hay necesidad que nosotros justifiquemos nuestros actos o mintamos delante de Dios. Hechos 5 nos cuenta una historia muy particular. Jesús ha ascendido al cielo, ha habido el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús están reuniéndose, la iglesia está dando sus inicios y muchas personas son añadidas a la iglesia primitiva, a esa primera iglesia de Cristo Jesús. Los creyentes estaban compartiendo todo. Dice Hechos 4:32 que los que habían creído eran como de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquellos que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido para que la iglesia pudiera seguir creciendo, porque se repartía a cada uno según su necesidad. Y entonces Ananías y Zafira, una pareja, ellos vendieron una heredad y sustrajeron el precio de esa heredad y trajeron solo una parte como ofrenda a la iglesia. Sin embargo, ellos dijeron que habían entregado todo. La motivación con la que ellos vinieron a dar esa ofrenda era para tener notoriedad, era para ser exaltados. Así que, por supuesto, Dios los conoce todo. Y Pedro, cuando ellos se acercan, le dice, ¿por qué? ¿Por qué se han dejado a ustedes llenar su corazón de mentira? ¿Por qué hicieron eso? Era su propiedad. Ustedes pudieron haberla vendido, quedarse con todo ese dinero. Estás tratando de mentir a Dios. Al oír estas palabras, dice que Ananías cayó y murió. Y vino gran temor sobre todos los que vieron esto. De igual manera pasó con su esposa, porque ellos se habían puesto de acuerdo. Así que ambos murieron allí, justo en la presencia de muchas personas en esa primera iglesia que se estaba formando. Dice Hechos 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué importante es ser obedientes y qué importante es ser auténticos y sinceros. No actuar con las motivaciones equivocadas como para ser visto por los demás o llegar a obtener halagos o adulación por parte de los hombres. Lo que nos debe a nosotros importar es poder agradar el corazón de Dios, y el corazón de Dios se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él con fe, nos dice la palabra, y acercarnos a Él con fe implica que le estamos creyendo y que le estamos obedeciendo. Así que el Señor se agrada de la obediencia. Y vemos que gran desagrado hay en el corazón de Dios cuando hay desobediencia. Dios nos ha dejado estos ejemplos, tanto el de Levítico 10 con Nadab y Abiú y el de Hechos 5 con Ananías y Zafira, para que nosotros no desestimemos la santidad de Dios. Él es santo y no podemos engañarle, no podemos acercarnos a Él de una manera indigna o bajo motivaciones equivocadas. Sí, es cierto, sí nos podemos acercar a Él si venimos en arrepentimiento, si nosotros venimos a confesar
nuestros pecados delante de Él. Claro que sí es esta una manera en que nos podemos acercar, porque el sacrificio por esos pecados ya ha sido hecho. Y al venir a Él, al abocarnos a Él, nos estamos colocando bajo la bendición de obtener limpieza por ese pecado. Resumiendo entonces con este hecho de Nadab y Abiú, en que fueron muertos inmediatamente al ofrecer fuego extraño, podemos decir que ese fuego extraño pudo haber correspondido a traer un carbón que no correspondía o unas brasas que no correspondían al altar del holocausto, lo cual era una instrucción, o que el incienso no había sido hecho de la manera como Dios les había indicado, o que el momento no fuera el momento apropiado, o que el lugar y la zona a la que ellos habían accedido no era dentro de los límites que Dios había establecido, o que ellos se acercaron a esa presencia del Señor estando bajo los efectos del alcohol. De una u otra manera hubo rebelión en su corazón, hubo un pecado deliberado cuyo resultado fue la muerte. No se nos es desconocido que nosotros también hemos de ser juzgados. Así que este es el tiempo y es el momento de evaluar las motivaciones por las cuales nosotros nos acercamos a Dios y alinearnos a esa voluntad de Dios para hacerle obediente y de esta manera dar una evidencia externa de nuestro amor interno, un amor producto de una relación con Él. Hay una exigencia de parte de Dios que está en Levítico 10:3. Dice el Señor: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Así que al acercarnos a Dios indignamente, es como que no le estuviéramos tratando como santo que Él es. Y Él nos está diciendo que al acercarnos a Él, debemos acercarnos dignamente, tratándole y dándole la reverencia que Él se merece por ser santo. Seguido de este incidente, el Señor manda a decir a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar, que no debían hacer duelo, no debían demostrar el dolor que sentían por la pérdida de sus hermanos para que no murieran. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese momento ungidos para realizar su oficio de sacerdocio y nada debía interrumpir esta función. Y ellos estaban mediando entre Dios y el pueblo, así que debían mantenerse firmes en su posición y además no podían presentarse tristes ni tampoco molestos por la muerte de Nadab y Abiú, porque esto significaría que no están de acuerdo con la decisión que Dios acababa de tomar. Así que fue una dura prueba para Aarón y para sus hijos el no mostrar el duelo que estaban sintiendo por la muerte de Nadab y Abiú. Luego Moisés confronta a los hijos de Aarón, a Itamar y a Eleazar, por no haber comido la parte de la ofrenda del pecado que les correspondía comer allí en el lugar santo. Sin embargo, este fue un hecho que, aunque fue contrario a las indicaciones que Dios había dado, pero fue un incidente que fue un pecado de omisión, no fue algo deliberado. Y luego Aarón explica y él toma la responsabilidad de no haber hecho esto, diciendo que no consideraron apropiado comer el sacrificio después que Nadab y Abiú acababan de ser muertos por llevar a cabo ese sacrificio inadecuadamente. Así que seguramente ellos también perdieron el apetito, acababa de suceder algo impredecible y simplemente tenían miedo y estaban trastornados y tristes por lo que acababa de suceder.
Moisés entendió esto y se dio por satisfecho. Amados hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha resumido toda la ley en 2 mandamientos y lo dice en Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es cierto, debemos amar a Dios, debemos de tener buenas relaciones con las demás personas y amarles. La manera en que nosotros podemos saber si amamos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice Juan 15:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego dice en el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que su misma palabra nos revela que la manera en que nosotros podemos saber si amamos a Dios, si estamos cumpliendo con sus mandamientos, los cuales se resumen en esto, en amarle a Él y amar a nuestro prójimo, es qué tanto nosotros estamos obedeciéndole. Y para obedecerle tenemos que conocerle, tenemos que conocer su voluntad, tenemos que conocer sus pensamientos, tenemos que conocer cuál es su plan y cuál es su propósito con nuestras vidas, qué parte nos corresponde a nosotros de su plan llevar a cabo. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus servidores, somos esclavos de su justicia. Por tanto, les animo a proseguir en el estudio de su palabra, en el conocimiento de su palabra, porque conociendo su palabra, nosotros le vamos a conocer a Él. Y entre más le conocemos, vamos a estar más íntimamente ligados a Él. Vamos a sentir ese gran amor por Él, porque nos hemos de dar cuenta de lo grande, de lo maravilloso, de todo lo que Él es. Y no vamos a poder resistirnos a amarle de la manera correcta, que es obedeciéndole en todo. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, acerquémonos a Él sabiendo que la limpieza de nuestros corazones únicamente es posible a través del sacrificio de Cristo Jesús. Permanezcamos en esa cercanía con Él. Permanezcamos con nuestros oídos abiertos para escuchar su voz y con nuestras manos dispuestas para poder llevar a cabo la obra que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, y caminemos por esa senda de justicia que Él ha trazado delante de nuestros pies. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo.